mensaje de hoy se titula La palabra de Dios versus las religiones. Hechos capítulo 4, versículo 10 al 12 dice: Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Este texto ha sido a modo de introducción conforme a todo lo que vamos a ir hablando. Acá el texto nos dice específicamente lo que quiero tomar, en lo que el versículo 12 nos está diciendo, que no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos, que es el nombre de Jesucristo. La palabra religión, que es lo que vamos a ver, lo que dice la palabra de Dios y lo que dicen las religiones, vamos a ver las diferencias en las que hay entre uno con el otro. Lo primero que tenemos que empezar a discernir, ¿qué es la palabra religión? ¿Sí? La palabra religión, un significado, el primer significado que quiero mencionar es el esfuerzo del hombre, o sea, del ser humano, por llegar a Dios. El diccionario nos dice de la siguiente manera: conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de sacrificio que son propias de un determinado grupo humano. Y es muy interesante lo que dice, lo que termina diciendo el diccionario, es que es organizado, creado por un grupo humano, por seres humanos. Es muy importante tener esto en cuenta. Es muy importante que la religión está constituida tanto por las creencias, por las prácticas. Ahí es donde nosotros vamos a ver que hay. El otro día hablábamos, por ejemplo, de la palabra de Dios versus la filosofía. En el caso de la filosofía veíamos pensamientos, ¿sí?, de personas que no simplemente que pensaban, sino de personas que le hacían ruido ciertas preguntas como de dónde venimos, a dónde vamos, si hay vida después de la muerte, etc. En el caso de las religiones, ¿sí?, son fundadas por hombres y en cada una de ellas mencionan a Dios, mencionan a Cristo, mencionan a Satanás, mencionan muchas cosas que en la Biblia están mencionadas, porque en la gran mayoría de ellas sus libros son tomados de la Biblia, ¿sí?, palabras de la Biblia, donde el fundador de esta creencia, ¿sí?, empezó a tomar una nueva creencia, a considerar que su doctrina era la correcta en este caso, ¿sí?, que no tenía nada que ver con un pensamiento, sino ya con una creencia, que es diferente. Todo esto que estamos mencionando, que estamos hablando entre la religión, ¿cuál es la diferencia con el cristianismo? O si quiere decirlo con la palabra de Dios o con Cristo. Bueno, la diferencia es la siguiente. Primero, muchos lo saben, pero es que nosotros no tenemos una religión, es que tenemos una relación. Esa es la diferencia. ¿Por qué una relación? Habíamos dicho que la religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. En cambio, el cristianismo nos presenta una relación en donde Dios llega al ser humano por medio de Cristo. Y ahí está la diferencia. La palabra de Dios en 1 Corintios 1:9 dice que fuimos llamados, fiel es Dios, que fuimos llamados a una comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando usted lee la Biblia, lo que usted no va a encontrar una religión.
usted va a encontrar una relación entre un padre, un hijo, entre un Dios, un pueblo, entre un Dios, una nación. Usted va a encontrar una relación dentro de la palabra de Dios. No va a encontrar una religión. Si ya la persona dentro del cristianismo incluso está viviendo una religión, es la persona la que está viviendo eso. No es que el cristianismo sea una religión, sino lo que la persona hace con su creencia. Ya así como tenemos religiosos, tenemos legalistas, tenemos personas que se toman del libertinaje, es decir, hacen lo que se le da la gana, no lo que dice la Biblia, ¿sí? En cambio, el cristianismo nos enseña la relación que es bajo el poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde basa toda esta diferencia. Muy bien, el error básico de las religiones radica en lo que cree acerca de Jesucristo como Hijo de Dios y por ende sobre la salvación. Hay muchas religiones que a Cristo lo mencionan como profeta, no lo consideran como Hijo de Dios, religiones que lo consideran como hermano de Satanás, así como usted lo escucha, ¿sí? De miles de maneras. Y por ende otras religiones que creen que la salvación no viene por Cristo, o no solamente por Él, como por ejemplo el catolicismo coloca a María, ¿sí? Y otras religiones de las 358 mil millones de vírgenes que existen en el mundo, ¿sí? Creen que a través de ellas hay la salvación. Pero el texto que nosotros acabamos de leer dice que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Algunos también lo niegan como Salvador a Jesucristo, lo niegan como Hijo de Dios, niegan la eficacia de la obra de Jesucristo en la cruz, niegan la obra de la cruz, niegan eso. Muchas religiones enseñan que también, otras diferencias que hay, es que muchas religiones enseñan que hay que hacer obras para alcanzar la salvación. Muchas religiones enseñan eso. Por ejemplo, el mormonismo enseña eso. Miren, obviamente usted no lo va a tener, pero el libro de Mormón, así como la Biblia, tiene dentro de la Biblia, hay libros, 1 Corintios, 2, etc. El libro de Mormón, que ellos lo sacaron de la Biblia, pero ellos toman como máxima autoridad ante la Biblia, después de la Biblia quiero decir, el libro Mormón. O sea que el libro Mormón para ellos es más importante que la Biblia, ¿sí? En el libro Mormón, dentro de ese libro hay un libro que se llama Nefi, no Netflix, sino Nefi. Segunda de Nefi, capítulo 25, versículo 23 del libro Mormón, dice lo siguiente, escucha atentamente. Sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Está reconociendo la gracia, pero está hablando de obra, está diciendo después de cuanto nosotros podamos hacer. Ahora, muchos de los que están acá presentes tienen cierto conocimiento acerca de lo que dice Efesios, pero vamos a buscarlo para aquellos que no lo conocen. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Muchos de los que están acá lo conocen, es un texto muy, muy conocido y muy lindo también. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos. Hasta ahí vamos bien con los mormones. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entiende la diferencia de lo que dice la Biblia y lo que dice una religión? ¿Se entiende la diferencia? Dice la Biblia, dice, esto no es de vosotros. ¿Qué es la gracia para aquellos que no lo entienden? Un regalo inmerecido.
La palabra don significa regalo. Esto no viene de ustedes. La fe es un don de Dios, la gracia es un regalo de Cristo. Nada, absolutamente nada podemos hacer para obtener la salvación. Ni la gracia, nada. Todo ha sido un regalo. Nada. En este caso ustedes, no sé si alguna vez, yo después de haber conocido el texto del libro Mormón, me hizo ruido algo. Porque cuando los veo, yo con ellos había hablado unas 2 o 3 veces, muy poco, hemos cruzado palabras. Pero después de leer este texto me hizo ruido algo que veía. Muchos lo habrán visto, ¿no? Que lo ven en la calle y lo ven como acelerado, ¿no? Están como que corriendo, acelerado, y tienen que llegar de un lado al otro. Y es fácil distinguirlo porque siempre vienen trajeados y aparte son blanquitos, no son negros como el pastor, ¿no? En este caso. Y usted lo ve y está desesperado, transpirando, y yo digo, claro, tienen que alcanzar las obras máximas. En este caso, lo que nosotros podemos, porque hay muchas cosas que nosotros podemos tomar que hacen que la Biblia lo enseñe. Por ejemplo, a pesar de que son misioneros que van por todo el mundo predicando, a pesar que dan el mensaje incorrecto, en el sentido que nosotros tenemos que imitar eso, de ir y predicar el Evangelio en este caso. Pero nosotros, por ejemplo, no vamos desesperados o preocupados porque tengamos que hacer la suficiente obra, porque si no salimos a predicar, por ahí no llegamos a alcanzar las suficientes obras para obtener la salvación. Nosotros no tenemos esa preocupación. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Cristo ya nos dio su gracia. Cristo ya hizo todo por nosotros. Por ahí, si podemos tener una preocupación o ocupación, es de ir y predicar el Evangelio, pero no por la preocupación de ganar la salvación, sino por el hecho de ganar las almas, que es muy distinto. ¿Entiende? ¿Se va entendiendo cuál es la diferencia de una con la otra? Entonces, ¿qué diferencia existe en obedecer los reglamentos humanos o vivir bajo la gracia de Dios? Que los reglamentos yo lo hago por exigencia, por obligación. Yo lo hago porque me están obligando. Esa es la diferencia. En cambio, la gracia, yo lo hago por amor. Todo lo que hago, lo hago por amor. Él tiene su cuartito ahí en el fondo, no se preocupe. Todo lo que hago, lo hago por amor. Por amor al Señor. La palabra de Dios en 1 Juan nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que para nosotros sus mandamientos, los mandamientos de Dios, no es una carga. No me siento frustrado, no me siento obligado. Siento satisfacción, el Señor lo dice, lo hago. Aunque en algunos casos puedo tener ciertas luchas, pero lo hago porque entendí la gracia del Señor. Entendí lo que el Señor hizo por mi vida. Que yo nada puedo hacer. Que aunque haga todas las acciones que haga, la salvación no la podría ganar por mi propia cuenta. Que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Lo que hago, lo hago porque ahora entregué mi vida a Él. Lo hago por agradecimiento, lo hago por amor, lo hago por obediencia a Dios sobre todas las cosas. No lo hago por un cumplimiento para obtener algo. O incluso por llegar a Dios, que es lo que te presentan las religiones. Habíamos dicho que las religiones son el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. En cambio, Dios lo que hizo es mandó a su Hijo. La palabra nos enseña que Él es el medio de reconciliación para llegar al Padre. La palabra nos dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de Él se puede llegar al Padre. Jesucristo es quien nos redime. Jesucristo es quien nos lleva al Padre. Jesucristo es quien nos da la salvación. El único. Nos enseña la palabra del Señor. Mira, yo te quiero seguir mostrando otras diferencias. ¿Saben? Como habíamos dicho, las religiones quizás tienen algunas cosas que ejercen y que enseñan
que son buenas, pero que la Biblia también lo enseña. Por eso ellos lo enseñan, porque lo han sacado de la Biblia, la gran mayoría. Y una de ellas, por ejemplo, que los budistas ejercen el autocontrol, por ejemplo. Y creo que más de uno acá lo necesitaríamos ejercer, ¿no? Y la Biblia nos enseña de eso. La Biblia lo que nos enseña es que el Espíritu Santo es el que nos da dominio propio, en este caso. Por ejemplo, los musulmanes tienen disciplina. Y aunque la palabra disciplina a muchos les caiga pesada, la palabra de Dios dice que la disciplina es buena. Para nosotros, que somos adultos, no solamente para mis hijos, sí, yo a mi hijo le doy, No, para usted también, hermano. Para usted también. Hay que darle duro de vez en cuando. ¿Sí? La disciplina es buena. La palabra de Dios en hebreo dice que aquel que se deja disciplinar y recibe la disciplina es hijo. El que no es bastardo, dice la Biblia. ¿Sí? Así que la disciplina es buena. La palabra, los testigos de Jehová tienen resultados. Resultados en su evangelización. Algo para imitar. Son perseverantes, son pacientes. Y aunque te golpean la puerta y usted le cierra la ventana ahí, los testigos de Jehová, y le cierra la puerta ahí con furia, sí, pero ellos son perseverantes. Media hora se quedan ahí más o menos, perseverando. Pero ¿cuál es la diferencia en todo esto? A pesar que la Biblia nos da muchas enseñanzas acerca de esto. La diferencia es que no tienen al Espíritu Santo. Los budistas pueden tener autocontrol, pero no tienen al Espíritu Santo. Los musulmanes pueden tener disciplina, pero no tienen al Espíritu Santo. Los testigos de Jehová pueden tener resultados, pero no tienen al Espíritu Santo. Miren, acerca de estas religiones que estamos mencionando, yo quiero hablar otra diferencia acerca de los nombres de los fundadores de alguna de estas religiones, y le voy a mencionar 5. En el mormonismo, el fundador es José Smith, más o menos cerca de 1830. Los testigos de Jehová, uno de sus fundadores, luego hubieron otros que siguieron, Charles Russell. En el budismo, Gautama, conocido como Buda. En el Islam, Mahoma. Esos son algunos de los fundadores de estas religiones, que han nacido en un determinado tiempo, por lo tanto fueron hombres y mujeres que crearon creencias que no te llevan a Dios, y lo digo con tal convicción, lo digo con tal certeza, a pesar de que esto es grabado y es llevado al mundo, porque yo sé cuál es la verdad que es la palabra de Dios, porque estos fundadores fueron hombres y murieron. Y quizá uno me puede decir, bueno, Cristo también fue hombre y Cristo también murió. Sí, pero Cristo fue Dios hecho hombre, que es muy diferente. Y no solamente que murió, sino también que resucitó y venció la muerte y resucitó al tercer día. Y solamente por Él puede decir al Padre. Solamente por Él. Solamente por medio de Cristo se puede ir al Padre. Y mira, después de hacerte esta pequeña explicación, de esta pequeña diferencia entre la religión y lo que dice la palabra de Dios, yo quiero que estos últimos minutos voy a predicarte del Evangelio, después de haberte mostrado la diferencia. Y ahora te voy a predicar del Evangelio, no quiere decir, bueno, para el nuevo, para que está por primera vez, por segunda, que todavía está ahí medio, no, para todos. Y esto que voy a empezar a decir ahora, en este mismo momento, lo voy a decir de una manera muy distinta a la que normalmente lo digo. Lo que voy a hacer es que a cada uno de ustedes lo voy a confrontar. Y lo voy a confrontar muy fuerte. Y voy a ir contra ustedes. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que vaya a decir a continuación puede causar dos cosas en los corazones que están aquí presentes. Una es gozo. Si causa gozo en lo que yo digo, es que tú has creído y al creer has entendido y has recibido el mensaje.
Si tú en tu corazón empiezas a cuestionar y empiezas a rebelarte y algo en tu corazón empieza a pasar, es que no has entendido nada y no has recibido el mensaje del Evangelio. Por eso es que digo que esto es para todos, para todos. Aquí empiezo. En el principio de la creación estaba Adán y Eva. Y antes de eso, la tierra estaba desordenada y vacía. Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que en ella habita. A los seres humanos, en este caso Adán y Eva, perfectos a la imagen de Dios. Ellos pecaron, por lo tanto entró el pecado, entró la muerte. Y así empezó a seguir la maldición, la maldad, porque el pecado ya empezaba a estar. De repente, pasando muchos años, hay un hombre justo que Dios ve, un corazón bueno en él, llamado Noé, en el cual Dios solamente le da una orden, que prepare un arca. En ese tiempo, cuando muchos no entienden el texto, que Dios dice que se arrepintió de haber creado al humano, lo que el texto está diciendo es que Dios se dolió de lo que la humanidad había hecho, porque estaban en perversidades y haciendo cosas que no agradan a Dios. Por lo tanto, el mensaje de que vendría un diluvio venía anunciándose durante muchos años, pero muchos estaban estaban haciendo lo suyo, estaban haciendo su vida, no creyeron en tal mensaje. Por lo tanto, al no creer solamente Noé y su familia, se fueron salvados, se han salvado, todos los demás fueron destruidos. Ahí nació una nueva generación, nació una nueva creación, un nuevo tiempo, pero a través del tiempo hubieron personas que creyeron y tanto como que no creyeron. Se le hubieron muchos profetas, tanto como mayores y menores, que fueron profetizando acerca de que vendría un Mesías, que vendría un Salvador, que nacería en Belén y a través de una virgen. Y durante muchos años este mensaje se vino predicando, hasta que llegamos al Nuevo Testamento y aparece este relato. El Hijo de Dios viene, nace, pero todos, porque en la Biblia tenemos muchas religiones, tenemos los fariseos, los saduceos, un montón de religiones, y todos esperaban al Mesías, todos esperaban a este Salvador. Pero ¿cómo lo esperaban? Ahí es donde está la diferencia. Los fariseos esperaban un Mesías que viniera a aplicar la ley como ellos la aplicaban, pero este Mesías vino a traer entendimiento acerca de esta ley, vino a traer luz acerca de esta ley, vino a traer amor y no condenación. Pero aún así, aunque caminó entre nosotros como hombre, como Dios hecho hombre, muchos no le creyeron, muchos lo negaron, hasta incluso lo crucificaron en una cruz, e incluso resucitó al tercer día, y al día de hoy hay pruebas científicas de su resurrección, de que Él existe y está más vivo que nosotros hasta el día de hoy. Y ese es el Evangelio de Jesucristo, el cual es el que vino a nosotros para salvarnos, porque nosotros somos pecadores. Y aquí es donde viene la confrontación. Tú y yo no merecemos estar vivos. Tú y yo no merecemos estar aquí. Tú y yo merecemos la furia, la ira de Dios que te esté consumiendo, que nos esté atormentando, como hoy está Satanás siendo atormentado en el infierno. Es lo que merecemos tú y yo. Pero ¿qué quiere decir? Que si estamos aquí es que no lo hemos recibido. Por lo tanto, ¿qué hay? Hay gracia, hay amor, hay misericordia de Dios. Nosotros no merecemos. ¿Sabes qué merecemos? Que Dios en este mismo instante nos consuma con su fuego, que nos mate, nos extermine así de una vez por todas. Eso es lo que merecemos. Pero ¿ha pasado? No ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ha muerto en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Que no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de un Salvador en el cual nosotros necesitamos. Por lo tanto, al no tratarse de nosotros y al tratarse de Él, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una necesidad de Él. Yo vengo a decirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, que si tú hoy no te sientes sucio, es que no tienes necesidad de la sangre de Cristo. Si tú no sientes arrepentirte, es que no hay necesidad de perdón. Y te voy a decir más. Si tú no tienes necesidad de Jesús, no hay necesidad de salvación. No sé si me estás entendiendo lo que yo te quiero decir en esta mañana.
Pero yo te voy a decir que Jesús solamente es el camino, la verdad y la vida. Voy a ir aún más profundo de todo esto. En esta mañana, yo no te vengo a decir que creas en Jesús. Porque si voy en esa teoría, la Biblia dice que Satanás también cree y tiembla. Lo que yo vengo a decirte en esta mañana es que entregues tu vida a Jesús. Que es muy distinto. Que entregues tu vida a Jesús. Yo no quiero que te vayas diciendo, no creo en Jesús. No. Eso no te va a servir de nada. De nada te va a servir. Porque hasta ahora no te ha servido nada. Te estoy diciendo que le entregues tu vida a Jesús. Te estoy diciendo que le entregues tu corazón. Que le entregues tu familia. Que le entregues todo. 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 Si no ves esta necesidad en ti, no porque yo te lo esté diciendo, es porque tú necesitas ver esta necesidad, que necesitas a Jesús. Ninguno de los que estamos aquí, yo mismo, no estoy aquí por algo que yo hice. Estoy aquí por lo que Jesús hizo en mí, por lo que yo no podía hacer y Jesús lo hizo en mí. Y es por eso que hablamos de Él, es por eso que predicamos de Él. Es por eso que anunciamos de su venida y de su mensaje. El Espíritu Santo hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Es por eso que yo te digo en esta mañana, a todos, no te vayas de este lugar sin entregarle tu vida a Jesús. No te vayas de este lugar sin reconciliarte con el Señor. Te has apartado, ya sabes que Jesús es el Salvador. Ya sabes que sin Él no puedes estar. La religión solamente te lleva a muerte. ¿Quieres sacar el cristianismo? Sácalo, no me importa. Porque te voy a poner a Jesús. Jesús no es religión. Este fundador no está muerto. Este fundador vive. Y este fundador, antes que vos hoy tomaras tu decisión, y sin importar la decisión que hayas tomado, Él ya te amó. La Biblia dice que Él ya te amó. Antes de la fundación del mundo. Estando en el vientre de tu... ¿Sabes lo que significa en el vientre de tu madre? Lo que vos en la ecografía no podés ver, Dios lo está viendo. En la perfección completa lo está viendo. Aunque vos te vayas diciendo, no quiero entregar mi vida a Jesús. La Biblia dice que Él ya te amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ya te amó. Obviamente lo que va a pasar al final es otra cosa. Es por eso que hoy se trata de nuestra entrega. Se trata de nuestra vida. Hoy se trata de Él, del Señor Todopoderoso. Nadie va a poder hacer la obra, solamente Cristo en tu vida. Y yo sé que si estás acá, porque el Espíritu Santo el día de ayer me estuvo conmoviendo, como cada día y como cada momento que preparo un mensaje, a veces le digo a mi esposa, hasta yo me convierto, le digo. Es porque el Espíritu Santo es el que viene a hacer la obra en nosotros. Y es el que quiere hacer la obra en esta mañana. Que vos compruebes su poder, que Él es real. No solamente aquí en la emoción de la presencia de Dios, un culto maravilloso, sino en tu casa, en donde estés, en las profundidades de las profundidades. Ahí puede estar Dios. Hay un salmo que me encanta, que me viene en este momento, que dice, Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. Y la parte que a mí más me identifica personalmente es el que rescata del hoyo tu vida.
Por eso estábamos ahí. Por eso estamos ahí. Porque estábamos en un hoyo, en un pozo que no podíamos salir. Y ahí es donde aparece Jesús. Es el puente, es la conexión, el Padre. Solamente Él. Y es lo que vamos a salir a anunciar. Durante todo el tiempo que Dios nos dé vida en esta tierra. No vamos a anunciar a un Cristo religioso. No vamos a anunciar a un Jesús que tenés que hacer 20 y 50 Padre Nuestro. Que tenés que ir a un sacerdote. Te lo voy a decir de esta manera. Un Jesús que anhela tener una relación contigo. Anhela tener una relación contigo. Aunque tú pienses que no te escucha, aunque tú piensas que no está, Él anhela estar contigo. Anhela. Y algo que me viene a la memoria, que siempre lo uso de reflexión. Muchas veces escucho a muchos padres en su frustración, en sus quejas por sus hijos que son terribles. Y se portan mal y por ahí un día acá se van a sentir identificados los padres. Un día se van con la abuela, se van con el tío y dice, me vuelven loca pero los extraño. Cuántas cosas, cuántos dolores de cabeza nosotros al Señor. Y Él anhela tener una relación contigo. Amén. Ponte de pie y dale un aplauso al Señor.